Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido día. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. En el momento que Dios le entregó a Jericó, al pueblo de Israel, Dios le dio instrucciones a Josué. Dios le dio instrucciones de todo lo que ellos tenían que hacer en el momento que tomaran a Jericó. La palabra del Señor nos dice que Dios le dice a Josué: destruyan todo y no se queden con nada de lo que hay allí. Esto mismo le dijo Dios a su pueblo cuando le entregó la tierra prometida. Cuando le entregó la tierra prometida. Dios le dijo a su pueblo que no tocara nada de lo que había en este lugar. Dios le dijo a su pueblo que no tocara nada. Dios le dijo a su pueblo que no practicaran nada de lo que en este lugar las personas que viven allí hacían. Dios envió a su pueblo a derribar todos los altares que habían en esos lugares. Dios le dijo a su pueblo: no toques nada de lo que le pertenece al anatema. Nos dice la palabra del Señor que Josué le dice al pueblo, aquel remanente que iba con él a tomar Jericó. Josué tomó un remanente específico para llevar a cabo la asignación, la tarea que Dios les había encomendado. Y nos dice la palabra del Señor en Josué 6, verso 18. La palabra del Señor nos dice que Josué le dice al grupo que él tomó, que él escogió para llevar a cabo la asignación que Dios les entregó, lo cual era tomar Jericó. La palabra del Señor nos dice que Josué le dice: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Y traerán desgracia al campamento de Israel. Josué le está advirtiendo a aquel remanente que va con él a tomar a Jericó. Allí habían cosas, habían objetos que el pueblo de Dios no podía tocar. En Jericó habían cosas que le pertenecían al anatema, cosas que ya Dios le había dicho a su pueblo que no tocara. Josué, nos dice la palabra del Señor, le dice: todo lo que esté hecho de plata y oro o de bronce, todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, le pertenece al Señor. Y por eso es sagrado. Así que colóquenlo
en el tesoro del Señor. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Dios envía a destruir todo lo que no es de valor. Dios envía a destruir los objetos y las cosas que le pertenecen al anatema, que no son de valor, como los ídolos, como las figuras, como objetos y cosas que vendrían a destruir al pueblo de Dios. Voy a estar dando más ejemplos. El pueblo de Dios no podía tocar nada, absolutamente nada, que tuviera que ver con ropas, con diseño, imágenes. El pueblo de Dios no podía tomar figuras y llevárselas. El pueblo de Dios no podía tocar nada que fuera hecho con forma de una imagen. El pueblo de Dios no podía tocar nada que fuera hecho con forma de imagen. No podía tocar objetos, cosas, pertenencias que habían en este lugar, pertenencias que le pertenecían a este remanente que vivía en Jericó. El pueblo de Dios no podía tocar nada de lo que en aquel lugar había, porque del pueblo tocarlo se iba a contaminar. La palabra del Señor nos dice que Dios le dio la instrucción de no tocar nada de lo que le pertenece al anatema. Dios le dio descripciones al pueblo de Israel, así como Dios le da hoy instrucciones a aquel remanente que le dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida. De entrar a la tierra prometida. El pueblo de Dios no podía tocar nada. El pueblo de Dios no podía practicar nada de lo que había en este lugar, de lo que hay en este lugar. El pueblo de Dios no podía practicar nada, no podía ir a lugares que no tienen nada que ver con Dios. El pueblo de Dios no podía practicar nada de lo que le presentaba, nada de lo que le presenta la tierra prometida. El pueblo de Dios, del pueblo de Dios, practicar las cosas que le ofrece la tierra prometida. Del pueblo de Dios practicar los festivales paganos y mundanos que la tierra prometida le ofrece. Los días festivos del pueblo de Dios. Unirse a celebrar. Unirse a practicar todo lo que el pueblo vio en este lugar. El pueblo inmediatamente sería destituido, sería contaminado. Inmediatamente el pueblo sería tomado por estos espíritus.
La palabra del Señor es clara cuando Dios le habla a su pueblo y le dice qué puede hacer y qué no puede hacer. La palabra del Señor es clara cuando Dios le dice a su pueblo qué puede hacer y qué no puede hacer. El pueblo de Dios no podía tocar nada de lo que le pertenece al anatema. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. No se queden con ninguna cosa de aquellas que están destinadas a ser destruidas. La palabra del Señor nos muestra, la palabra del Señor nos revela claramente a través, Dios nos revela a través de Levíticos, de Deuteronomio, quise decir. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de Deuteronomio 12. Esta porción de la palabra tiene como tema el hogar de adoración elegido para el Señor. El lugar de adoración, quise decir, elegido por el Señor. A través de esta porción de la palabra, Dios le dice a su pueblo que se iba a encontrar en la tierra prometida. Dios le dice qué tenía que destruir. Dios le dice a qué no se podía acercar. Dios le dice con quién podía compartir, con quién no podía compartir. Dios le dice todo a su pueblo en cuanto a lo que tiene que hacer cuando Dios le llama a ejercer su obra, a ejercer algún trabajo para él. Dios le dice, estos son los decretos y las ordenanzas que debes de seguir. Estos son los decretos y las ordenanzas que debes de asegurarte seguir, que debes de asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Dios le dice a su pueblo, obedécelos, obedécelos, obedécelos todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. Dios le dice a su pueblo, debes de derribar todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. Los cumpleaños no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Todo esto el pueblo de Dios lo aprendió en la tierra prometida, en aquel lugar que Dios le entregó. El pueblo de Dios jamás conoció un cumpleaños, una celebración pagana. El pueblo de Dios no podía acercarse a nada de lo que ofrece esta tierra. Nada de lo que ofrece la tierra prometida. El pueblo de Dios tenía que tener cuidado. Los baby showers, estas celebraciones no tienen nada que ver con el Señor. Las fotografías que las mujeres embarazadas se toman, estas fotografías no tienen nada que ver con los hijos de Dios, con los ministerios de Dios. ¿Qué sucede cuando una mujer se presta para tomar esta acción?
para hacer estas prácticas que hace el mundo, para hacer estas prácticas que el pueblo de Dios conoció en la tierra prometida.